Mateo capítulo 5, versículo número 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar. Verso número 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? De justicia. Diga conmigo, de justicia, porque ellos serán saciados. Estamos hablando acerca de qué es la bendición, qué significa estar bendecido. Entonces, esta bienaventuranza declara que una persona que tiene hambre y sed de justicia es una persona bendecida. Y Jesús dijo esto en un monte mientras les enseñaba y les empezó a decir: bendecidos son los que tienen hambre o los que son pobres de espíritu, amén. Y ahora dice Jesús esto, dice: ¿sabes quién es bendecido? Bendecido es aquel que siempre tiene hambre y sed de justicia. ¿Alguna vez usted ha sentido hambre? Levante su mano si alguna vez: en este momento, pastor, yo estoy sintiendo hambre. Pero no ese tipo de hambre. No, alguien verdaderamente ha estado 2 días, 3 días sin comer. Cuando Jesús habló de esto, dijo: bienaventurados los que tienen hambre. Compara la necesidad que debe haber en ti por la justicia con el hambre y la sed. Pero cuando Jesús habla de esta hambre, ahorita si usted tiene hambre, usted tiene 1000 maneras de poder comer algo. Usted tiene que salir de su casa, avanza, no sé, 50 metros y tiene una tienda en su casa y come algo. O baja, se va a la cocina y usted tiene una despensa y come algo, ¿verdad? Pero cuando Jesús comparó esto, eran tiempos de hambruna de verdad. Tiempos donde tú tenías hambre y aunque buscares no había forma de poder saciar tu hambre. Cuando Jesús hablaba de tener sed, hablaba no de que caminaste 10 cuadras bajo el sol y tengo sed, no de ese tipo de sed. Hablamos de pasar días, semanas sin poder tomar una sola gota de agua. Y quiero explicar este concepto para que entiendas la comparación que hizo Jesús. Y Jesús lo compara de esta forma, dice: ¿sabes? Bendecidos son los que de verdad están hambrientos y de los que verdad tienen sed por la justicia. Ahora vamos a explicar a qué se refiere esto. La palabra justicia significa moralmente correcto. Eso es justicia, lo que moralmente es correcto. En pocas palabras dice: sí, bienaventurados los hombres que aman y que anhelan y que buscan ser moralmente correctos. Y después da un beneficio, dice: porque los que son así, ellos siempre serán saciados. Pero esta bienaventuranza podríamos darle un sentido sobre buscar ser justos, de buscar vivir en santidad y no en pecado y bla bla bla, y podemos darle esa aplicación que también tiene que ver con esa aplicación, pero la aplicación que yo le quiero dar hoy es la siguiente. Salmos capítulo 145 versículo número 7. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu ¿qué? Y cantarán tu ¿qué? Tu justicia. Y ahora vamos a leer Mateo capítulo 6 verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Escucha esto: cuando vamos a la Biblia nos vamos a dar cuenta que justicia es una característica de Dios. Cuando hablamos de justicia, hablamos de el carácter de Dios, o del nombre de Dios, o de la esencia de Dios. Ahora, porque ¿qué sería justo? Pues lo justo, si es moralmente correcto, la justicia puede ser diferente en donde quiera que nosotros estemos. La justicia puede cambiar dependiendo el lugar o la cultura donde yo esté. Por ejemplo, aquí es justo aquí que un fin de semana
tú te comas una carne asada. Pero quizás hay unos países que no es justo que tú mates una vaca. Y para ellos eso es moralmente correcto. Entonces, ¿qué sería justicia? ¿Qué sería moralmente correcto para mí? Yo tengo un primo que vino acá de Estados Unidos, que él es de la India. Man, y estuvo acá hace como un mes que tuvimos que traducir el servicio. Y él es de la India, entonces él no puede comer puerco. Su cultura le impide comer nada que tenga que ver con cerdo. Amén. Ni chorizo. Si haces tacos de bistec y están con manteca de puerco, él no puede comer eso. Entonces hay muchas cosas que no puede comer. Y para él no es justo que lo haga, o no es moralmente correcto hacerlo. Entonces nosotros, si vamos a Mateo capítulo 5 verso número 6 y leemos que dice la Biblia: bienaventurados los que tienen hambre y sed de hacer lo que moralmente es correcto hacer. Pero cuando nosotros hablamos, o cuando la Biblia dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Dios está hablando no de la justicia propia de nosotros, sino de la justicia de Dios en la tierra. El problema del ser humano es que quiere basar su vida en lo que él piensa y en lo que él cree, y no en lo que Dios piensa o en lo que Dios cree o en lo que Dios diseñó para nosotros. Y cuando viene en la Biblia esto, dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, está refiriéndose a bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed por vivir moralmente correcto delante de Dios. Después dice, porque hay una recompensa para ellos, porque ellos serán. Te voy a decir una cosa, yo lo hablé hace unos días aquí en una predicación y dije, si quieres saber qué es lo mejor o cómo funciona una cosa, tenemos que ir al diseñador. El problema del ser humano es que siempre está jugando a ser Dios. El problema de todos nosotros es que nos hemos equivocado una y otra vez porque jugamos a ser Dios. Jugamos a ser gobierno en nuestra vida. Muchos de nosotros nada más cumplimos 18 y jugamos a ser el padre de la casa o la madre de la casa. Y creíamos que ahora ya por ser mayor de edad ya sabíamos más que nuestros padres. Y desde que somos niños, de hecho desde que el niño empieza a caminar, ya él tiene ese instinto de querer gobernarse a sí mismo. Creces y si las cosas te empiezan a salir bien, cada vez vas a ir peor y peor y peor y peor. Porque va a llegar un momento en el que hasta el hombre siente que su economía, que su vida, que todo es por él y no por Dios. Pero la Biblia dice una cosa: bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios. Porque en Mateo 6:36 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia. Dios no nos ha llamado a buscar nuestra propia justicia. Dios nos ha llamado a buscar su justicia. Porque te voy a decir una cosa, si tú buscas mi justicia, no te va a convenir. Porque yo puedo reaccionar conforme a mis valores. Si yo hoy mismo me convierto en un juez, no te conviene a ti como persona. ¿Por qué? Porque yo voy a enjuiciar en base a lo que he vivido toda mi vida. En base a lo que he vivido en mi corazón. Si yo he pasado desprecio, si yo he pasado cosas malas en mi vida y hay ira dentro de mí, yo voy a responder y voy a enjuiciar con toda esa ira que está dentro de mí. Y cada uno de nosotros vamos a enjuiciar. Cuando escuchamos, usted ha escuchado este dicho que dice, cada cabeza es un ¿qué? Cada cabeza es un mundo. Y también dicen, cada cabeza es una barbacoa. Cada cabeza es un mundo. ¿Por qué? Tú puedes tener 10 personas acá y 10 personas van a pensar diferente de cómo debes casarte, de cómo debes vivir, de cómo debes administrarte, de qué es prioridad, de qué no es prioridad, de que a quién debes amar, amén, de a quién no debes amar. Porque todos vamos a actuar desde nuestra perspectiva. Si la mujer ha pasado o el hombre ha pasado por decepciones, va a decir, no creas en el amor, todos los hombres son iguales. Si una se casó chiquita, va a decir, no te cases hasta que tengas 30. No cometas el error que yo cometí. Y cada quien va a hablar desde su perspectiva.
Cuando Dios dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no habla de lo que es moralmente correcto para ti, sino de lo que es moralmente correcto para Dios. Sino de los que buscan apasionadamente a Dios, con esa hambre y con esa sed, para que Dios gobierne sus vidas. Dice, ellos serán saciados. Y cuando vas a Mateo 6:33, como que lo afirma una vez más Mateo 5:6, porque dice que el que busca su reino y su justicia, dice, todas estas cosas os serán. Dice Dios, sabes, cuando buscas mi justicia, yo voy a añadir cosas sobre ti. Cuando no caminas bajo tu principio, cuando caminas bajo mi principio, yo voy a añadir cosas sobre ti. Yo voy a bendecir tu vida. Yo te voy a saciar cuando buscas mi justicia. Cuando no estoy buscando qué es lo que yo quiero, cuando busco lo que Dios quiere hacer en mi vida, dice, serás saciado. En pocas palabras diría así esta bienaventuranza, diría, bendecidos aquellos que no buscan lo que moralmente para ellos creen que es correcto. Bendecidos aquellos los que tienen hambre y sed de que mi justicia se cumpla en sus vidas. Porque hay una diferencia cuando tú vienes a Dios esperando que Dios se mueva y actúe de la forma que tú quieres. Hace tiempo escuché un testimonio, una persona que abandonó a su familia, y entonces esa persona abandonó a su esposa, a sus hijos y todo. Pasan los años, pasan 15 años después, y esa persona tuvo muchas mujeres, y al final se encontró una persona y lleva 10 años con esa persona, y 10 años después se da cuenta que su pareja le engaña. Y entonces él, cuando pide consejería espiritual, dice él, es que no entiendo qué hice mal para que me pase esto a mí. Y la persona que estaba ahí con él lo confronta y dice, ¿es en serio lo que estás diciendo? ¿De verdad estás haciendo esa pregunta? ¿Quieres que te diga qué hiciste mal? Y todavía él le responde y le dice, sí, dímelo, no sé qué hice mal. ¿Qué te quiero dar con este ejemplo? Que cuando venimos delante de Dios todos somos justos. Que cuando venimos delante de Dios todos nos sentimos justos. Porque hay veces que venimos delante de su presencia y pedimos como si fuera justo merecer algo de Él. Y sentimos que es justo que Dios me ayude. Es más, muchas veces sentimos que es injusto que algo me haya salido mal en la vida. Eso es porque caminas bajo tu justicia, pero no bajo la justicia de Dios. Es un consejo que yo siempre le voy a dar a usted, y es, cuando venga delante de Dios, lo primero que usted tiene que hacer es pedir perdón. Cuando quiera pedirle algo a Dios, le doy un consejo, a lo mejor no me lo pidió, pero como quiera se lo doy. Cuando venga delante de Dios a pedirle, lo primero que le aconsejo hacer es decirle, Señor, perdóname porque sé que soy pecador. Porque tú vas a ayudar al humilde de corazón, no al que aun cuando se equivoca cree que merece ser ayudado. Eso es lo peor que me puedes hacer a mí, Adrián. Eso es lo peor que me puedes hacer a mí, Adrián, a mí como persona. Que yo ayude a una persona y que cuando no puedes ayudarle, la persona sienta que estás obligado a ayudarlo. Que la persona no reconozca su posición. Que cuando alguien te ofrece una ayuda y tú recibes la ayuda, tú cuando la recibes aún así no le das el valor a la ayuda que una persona te dio. Eso es mi justicia. Si hay una persona que me ayuda y el día que no puede ayudarme no me molesta, yo digo, ok, hoy no solo no pudo, a lo mejor no quiso ayudarme hoy, está bien, pero no era su obligación ayudarme. Y otras veces tampoco lo era y sí lo hizo. Hoy soy agradecido por lo que hizo antes, no por lo que hizo hoy quizá, pero sí por lo que hizo antes. Eso es justicia para algunos no. Entonces, cuando usted viene delante de Dios y usted viene delante de Él con esta actitud, con la actitud de, hey, merezco que me ayudes, merezco que me hagas mi milagro, porque todavía hasta le ponemos tiempo. Señor, si en 2 meses usted hace ese milagro, no sé qué hace el Señor en ese momento. Me gustaría saberlo. No sé si se ríe, si se enoja, si todos los ángeles se la curan, no sé. Pero cuando usted viene delante de Dios y usted le dice al Señor, o no solo en el altar, allá en su casa, no sé, algo le pasa mal, y usted, la primera reacción del ser humano, ¿sabes cuál es? Buscar culpables. Y cuando algo pasa, lo primero que decimos es, Señor, ¿por qué a mí? Y todavía hay unos que nos atrevemos a decir cosas como, si soy tan bueno,
Eso deja que lo diga otro. Y empezamos con Dios, ¿por qué yo, Señor? Y lo peor aún, ¿por qué no aquel? Porque todavía hay gente que se justifica diciendo, pues yo sí estoy mal, pero aquel está peor. Y hay muchos de nosotros que es así como que viene la tribulación y nosotros decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a este? Una bendición, no solamente lo malo, sino lo bueno también. Una bendición llega a una persona y nosotros empezamos a sentir y decir, ¿por qué? Si yo merezco más esta bendición que esta persona. Dios, ¿por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? Ahora, cuando hablamos de justicia, hablamos de lo que, no hablamos de lo que mereces. Hablamos de lo que es moralmente correcto. Hay una diferencia entre lo que merezco y entre lo que moralmente es correcto. La palabra justicia es la palabra correcto. Amén. No es como, bueno, estoy pobre porque me lo merezco. No es eso. No es que lo merezcas. Es que esto me pasó a mí porque me lo merezco. No es así. Escucha, es que es lo correcto. Hay una diferencia entre lo correcto y lo que yo merezco. Por ejemplo, ningún hombre merece estar en una cárcel. Pero hay personas que es correcto que estén en una cárcel. Y lo correcto pastor, pero no es lo mismo. No, lo correcto no es lo que mereces. Lo correcto es la consecuencia de lo que sucede. Si tú quieres ir en contra de la gravedad, si tú te avientas de un 10º piso para ir en contra de la gravedad, ¿qué crees que te va a pasar? No, pero es lo correcto. Porque cuando desafías la gravedad te va a llevar al suelo. Porque la gente cree, escucha, la gente cree que va a ser bendecida económicamente nada más por un milagro de Dios. Puede ser que te saques la lotería. Puede ser que salgas y te atravieses y te aparezcas dinero ahí afuera. Eso puede suceder. Escucha. Pero tú te vas a ser bendecido económicamente, prosperado económicamente cuando hagas lo correcto. Cuando hagas lo correcto, la justicia de Dios va a venir a ti. Hay una persona en Estados Unidos que esta persona hizo lo correcto. Escucha esto. Escucha cómo funcionan los milagros de Dios. Un milagro es una intervención de Dios en la tierra. Eso es un milagro, la intervención de Dios. Y Dios puede hacer que sin que tú hagas nada, Dios puede llevarte a la bendición y a la prosperidad. Puede hacer que sin que te bañes te cases, pero no es correcto. Porque me dice, pastor, ¿usted cree en los milagros? Mira, yo creo en los milagros. Yo creo en sanidades, pues yo fui sano de cáncer. Creo que Dios puede desaparecer el cáncer. Creo que Dios puede abrirte una puerta de la noche a la mañana, sí. Pero también creo en la justicia de Dios. También creo en hacer moralmente lo correcto para que las bendiciones te alcancen. Y esta persona hizo lo correcto. ¿Sabes qué hizo? El hombre estudió. El hombre se preparó, el hombre trabajó, puso su negocio y empezó ahí a trabajar arreglando máquinas. Y un día así, de la noche a la mañana, de repente ahí batallando en Estados Unidos, batallando. Pero un día este hombre, platicando con una persona, empieza a platicar, ¿y tú a qué te dedicas? Y dice, no, pues yo arreglo máquinas. ¿Y tienes un negocio? Sí, tengo un pequeño taller en mi casa, yo arreglo máquinas. Le dice, mira, sabes, en nuestra empresa tenemos una máquina que está abandonada, olvidada, porque nadie la supo arreglar. Me dice, ¿en serio? Dijo, sí. Dice, ¿qué máquina es? Y le empieza a explicar, dice, yo arreglo ese tipo de máquinas. Y él venía orando a Dios, él llegó a la iglesia, se convirtió a Dios y tenía como 6 meses yendo a la iglesia, apenas. Y él le pedía a Dios un milagro financiero en su vida. Dice a Dios, ayúdame, prospérame, bendíceme. Y entonces se topa esa persona y esa persona le dice, sabes, voy a hablar a ver si te dan una oportunidad. Y pasa el tiempo, pasa como un mes y le hablan y dice, ¿sabes qué? Pues sí, vente. Y entonces ellos tenían que comprar una máquina que le costaba millones, que tenían que traer de Europa para poder sustituir esa máquina. Y entonces este hombre llega, y cuando llega empieza a orar y le dice, Padre, dame la sabiduría, Señor, que yo pueda darme cuenta fácilmente cuál es el problema. Y se mete a la máquina. Y cuando se empieza a meter a la máquina, como a las 2 horas, esa máquina jaló. Y cuando jala, él sale y dice, ya está. Todos se quedaron impresionados y le pagaron
una buena cantidad de dinero que nunca él había recibido en su vida. Y no solo eso, le dieron contratos para darle mantenimiento a esas máquinas. Justicia, hacer moralmente correcto. ¿Cuántas personas quizá tenían el conocimiento que él tenía, pero a Dios le plació que él se encontrara con esa puerta que le iba a abrir la bendición en su vida? Esto va cuando habla y dice, no, es que a mí Dios me dio una palabra, que Dios iba a bendecir mi vida, que Dios iba a bendecir mi casa, que me iba a dar un llamado, que me iba a hacer un ministerio, que Dios me iba a llevar a las naciones, que Dios me iba a bendecir económicamente. Y esa es la palabra profética. Y nos tomamos de esa palabra profética y creemos en esa palabra profética, pero no caminamos en la justicia, no hacemos moralmente lo que es correcto. ¿Cuándo se va a cumplir esa palabra en tu vida? Diga conmigo, nunca. Pero Dios lo dijo, sí, pero Dios es fiel a su palabra y Dios es justo. Y entonces cuando yo reclamo, escucha, porque esto es lo que nosotros hacemos, cuando yo reclamo la bendición de Dios sobre mi vida, cuando reclamo su cobertura, su protección, cuando yo reclamo que Dios haga algo sobre mí, yo te pido una cosa: asegúrate de hacer lo que moralmente es correcto hacer. Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. Hoy me volví a levantar a las 12 y no alcancé a ir al trabajo, pero bendíceme, Señor. Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, que me pueda casar. Señor, bendíceme. Y otra vez te levantaste con tu cara de limón y llegaste al trabajo y el amor que Dios tenía para ti te dijo buenos días y tú le dijiste, ¿qué tienen de buenos? No hiciste moralmente lo correcto. A mí ya se me andaba yendo el amor. Le dije a mi esposa, le dije, ¿qué pensaste la primera vez que me viste? Dijo que eras bien sangrón, bien serio, me caíste gordo. Dijo, nomás porque estabas bien guapo, porque... hace gracia. Dijo, ni hablabas, ni nada, ni saludabas, ni nada. Moralmente hacer lo correcto. Hay una parte de la Biblia que a mí me gusta. Salmos 37:1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados, y como la hierba verde que pasa. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esto es justicia. ¿Sabes qué está diciendo Dios? No te compares, no te compares con lo que el impío tiene. Hay atajos para tu bendición. Hay atajos para crecer como la espuma. Dice, pero confía en Jehová y haz el bien. Pero hay un dicho que dice que el que no tranza, ¿qué? No, ¿qué? Y hay un proverbio que dice, ¿qué dice no vas a saber decir. Nomás sabe los dichos, no los proverbios. El que no tranza, ¿qué? No avanza. Y es un dicho, y es algo que ya es moralmente correcto para mucha gente. Y dicen, no, es que no queda de otra. Es que hay que hacerlo, porque si no, de otra manera no creces. Eso es lo que moralmente para los hombres es correcto. Pero Dios dice una cosa: confía en Jehová, haz el bien, y habitarás en la tierra. Amén. Y te apacentarás, ¿a qué? ¿De la qué? De la verdad. Aprende a caminar de esta forma. Aprende no a vivir como para otras personas es correcto. Nunca te justifiques con, es que el otro lo hace, pues yo también. Nunca te justifiques en eso. Haz lo que tienes que hacer, pero que agrade a Dios. Dice, porque el que toma atajos, dice, quizás sí habrá una respuesta en su vida, pero será cortado. Pero habrá una consecuencia. Habrá una consecuencia. Dice, pero el que confía en Jehová y hace el bien, dice, habitarás en la tierra y te apacentarás ¿de qué? De la verdad. Deleítate asimismo en Jehová. ¿Y qué pasa? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Este es uno de mis versículos favoritos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. No deleitarte en ti, no deleitarte en los demás, no, deleítate en Dios y Él concederá las peticiones que hay dentro de tu corazón. Amén. Y después viene otro versículo también muy padre y dice así, verso 5: encomienda a Jehová tu camino, ¿y qué más? Y confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Y después te pide algo que es de suma importancia. Después te dice, confía en Él y Él hará. Y cuando confías en Dios, Él hace sobre ti. Él camina sobre ti. Él abre puertas sobre ti. Te voy a decir por qué. Porque una persona que dice ser hijo de Dios, el Señor se va a asegurar que cuando una puerta se abra, que Él abrió, representen bien su nombre. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser justos. Dice, porque esos son como yo. Y a esos hay que saciarlos. Esos hay que llenarlos. Amén. ¿Sabes qué es lo que yo deseo? Deseo que cuando tú hables a una parte allá afuera y tú digas, voy a una iglesia. ¿A qué iglesia? Voy a la iglesia Avivamiento Monterrey con el pastor Adrián Aguirre. Y si hay una persona que me conoció, diga, yo sé quién es ese pastor. Mis respetos a ese pastor. Eso es lo que yo busco. Porque a lo mejor dentro de la iglesia sí, amén, Dios es bueno, Dios es fiel. Pero afuera, ¿qué tan justos somos? De haber sabido no hubiera venido, pastor, hoy. No, aprendamos a caminar bajo su justicia. No camines bajo tu propia moral. Su palabra dice que ya no vivimos a la cultura de este mundo, sino a la cultura de Dios. Que vivamos bajo su cultura. Cuando vengas delante de Dios, asegúrate de ser un hombre justo. Cuando vengas delante de Dios, reconoce tu condición. Eso es justo. Y cuando tú reconozcas tu condición, escucha esta parte, porque es la clave de la predicación de hoy. Sé que todos fallamos, sé que todos nos equivocamos y quizá yo no fallo en unas cosas, pero fallo en otras, porque soy humano. Amén. Pero haz lo que es justo. Cuando vengas delante de Dios, no aparentes que mereces. Reconoce tu condición. Amén. Creo que es lo más justo. Si ya la regué, no escondo la mano. Si ya la regué, es justo venir delante de Él y decirle, Señor, me equivoqué. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar cuando tú seas justo? Dios va a ser justo. Y la justicia de Dios no es castigo. La justicia de Dios es misericordia. La justicia de Dios es gracia. Porque su palabra dice que nosotros ya fuimos justificados, dice su palabra. Cuando vengas tú delante de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Dios va a hacer todas las cosas nuevas sobre ti. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, no de caminar bajo su propia moral, sino de caminar bajo la moral de Dios. ¿Y qué significa esto? Bienaventurado no el que viene y que dice, no, Señor, yo no lo he hecho mal. Más bien te equivocaste, ¿por qué a mí? Eso es caminar en tu justicia. Amén. En lo que tú crees que mereces, en lo que tú crees que Dios debe hacer sobre ti. Pero cuando tú vienes delante de Dios y aun cuando te crees justo, reconoce y dice, Señor, no sé qué hice mal, pero seguramente hay algo en lo que mi corazón tiene que ser transformado. Le estás diciendo a Dios, Dios, no quiero vivir bajo mi justicia, quiero vivir bajo la suya. Porque hay muchas cosas que no sabes que estás haciendo mal, pero porque no conoces esto.
Hay muchas cosas que ignoras. La Biblia dice que el pueblo se destruye por falta de conocimiento. Y hay muchas cosas que para ti tú dices que creo que estoy haciendo todo bien, pero es que no conoces su palabra. Es que no conoces esto. Es más, podemos hasta estar orando mal quizá y no nos hemos dado cuenta. Y dice la Biblia, pides, no recibes nada, porque cuando pides, pides mal, dice la Biblia. Si camino bajo mi moral, ese es el peor error del hombre. Decir, bueno, mira, yo creo que Dios es así porque yo pienso esto, yo siento aquello, yo creo que Dios no haría esto. Y es bajo tu moral, es bajo tus valores, bajo tus pensamientos, bajo tu sentir. Pero eso no significa que Dios sea así. Es que Dios está en todas partes, sí, pero tú no estás donde tienes que estar. Muchas veces Dios está ahí y es más, ni está bien que Dios esté ahí, porque está viendo cosas que no debe ver. ¿Está conmigo? No, ¿por qué vamos a la iglesia? Porque es el único lugar donde puedo aprender. Es el único lugar donde me puedo acercar. Es el único lugar donde puedo ser confrontado. Es el único lugar donde una palabra puede cambiar mi vida. Es el único lugar donde alabo y adoro a mi Dios. Donde nos reunimos todos, nos juntamos todos y juntos reconocemos quién es Dios. Por esa razón hay que ir a una iglesia. Por eso existen las iglesias. Por eso Dios dice, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Y es un mandato de Dios congregarnos por esa razón, porque es el único lugar donde cada semana, cada vez que puedo, estoy siendo alimentado de mi Dios. Y si quiero conocer a Dios, tengo que pasar tiempo con Él. Y entre más tiempo pase con Dios, más voy a saber cómo es mi Dios. Y más voy a saber qué es lo que le gusta a mi Dios. Amén. Y hay algo que se llama Espíritu Santo, que entre más tiempo le buscamos, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y empieza a transformar nuestra vida. De repente vas a tomar decisiones y vas a decir, ¿por qué tomé esta decisión? ¿Por qué? Y te darás cuenta que fue el Espíritu Santo el que te guió a tomar decisiones. La gente lo llama suerte, pero nosotros sabemos que no es suerte. Es nuestro Dios abriendo camino delante de nosotros. Amén. Dale un aplauso, Señor, y póngase de pie.